total. Así que bueno, ahora me van a contar cómo empezaron el año, cuáles son sus proyectos con respecto a las uñas para este año, para este 2021. A ver, ¿dónde está mi bendito vivo? Acá está. Para poder leerlas. Chun, chun. Tenemos que esperar a que lleguen las benditas notificaciones de YouTube, que muchas veces llegan tarde. Ahí veo que se van conectando, veo que van llegando las notificaciones al fin. Sigo teniendo problemas con la luz. Voy a tener que... 2, 3, no. Bueno. Así me van a ver hoy. Hola, ¿cómo estás? Adriana Vite, ¿todo bien? Hola Laura, ¿cómo estás? Ahí veo que van llegando las notificaciones al fin. Ay, este bendito YouTube. ¿Cómo van? ¿Cómo empezaron el año? Voy a empezar sacándome este esmalte todo chongo. Disculpen por la falta de luz. No, hasta recién prendía y igual que en el otro vivo, ahí no se mantiene. Como que prende, pero... Ay, voy a tener que hacer algo con esto. Voy a tener que invertir en una nueva lamparita. ¡Feliz año, Andrea! Hola, Abigail, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Bueno, desde ya disculpen por la luz. No sé qué le pasa, hasta recién andaba. Y nada, igual que en el otro vivo, no tiene ganas de funcionar. Por suerte es de día, a ver si... Voy a correr la cortina, a ver si entra un poco más. A ver si entra un poco más de luz, como para que vean un poco mejor. Ay, Adriana, qué linda, muchas gracias. Yo las quiero a ustedes. Son lo más. Gracias, gracias, gracias miles por todo el apoyo que me dan. Espero que tengan un año preciosísimo. ¿Cuáles son sus proyectos para este año? Cuéntenme. ¿Con respecto a las uñas o con respecto a la vida en general? ¿Qué tienen ganas de hacer este año? ¿Qué planearon? ¿Qué les quedó pendiente del año pasado? Cuéntenme un poquito. Así yo las conozco un poco más a ustedes también. ¿Qué les gustaría para este año? ¿Con respecto al mundo de las uñas o nada, de la vida en general? A mí lo que me quedó pendiente fue, bueno, ya saben, el casamiento. Que tuvimos que cambiar la fecha y viajar. A mí me encanta viajar, aunque sea cerquita. Y está complicado. Está complicado viajar a cualquier lado. Estos algodones, estos son de... los ¿cómo se llaman? Los discos de maquillaje. Y la verdad que no es lo mejor para sacar uñas, pero era lo que tenía más a mano. Adriana dice mucho y tú. ¿Que te quedó mucho pendiente, decís, Adriana? Abigail dice, este año rindo un examen físico y no me muevo desde marzo 2020, está complicada la cosa. Pero examen físico ¿de qué tipo? ¿Para entrar en alguna cosa o por qué motivo lo rendís? Igualmente todo lo físico con un poco de entrenamiento va, ¿no? Supongo. No sé, yo no soy muy activa, la verdad. Debería hacer más ejercicio, debería moverme más realmente. Pero bueno, esto de la manicura es una cuestión bastante quieta, ¿no? Para ser bombero, ¡ay, qué lindo! Qué lindo tener esa vocación. Pero sí, bueno, espero que estés en estado físico si te vas a dedicar a eso. Qué bueno, Abigail, te felicito. Me encanta la gente con vocación de servicio. Es buenísimo. O sea, pasarías a ser la bombero manicura. Qué divertido.
tenés que hacerle las uñas a todo el cuartel. Ahí va saliendo. Encima, vieron que los esmaltes, por más que sean regulares, los metalizados o los que tienen glitter, cuesta mucho más sacarlos. Ahí va. A pesar de que no haya muy buena luz, se ve bien. Al menos. Apagaría incendios con las uñas rediosas, dice, me muero. Exacto, es buenísimo. ¿Cómo estás? Pregunta Adriana. Bien, re bien, por suerte. Todo en orden. No tengo motivos para quejarme, por suerte. Lo único que me preocupa un poco es que este rumor de que nos encierran. Me voy a poner los anteojos porque si no, ¿saben qué, no? ¿Saben lo que va a quedar de mis uñas? Más desastre de lo que tenía. Me da un poquito de miedo el rumor este de que nos encierran a partir del 15. Esperemos que no, porque si no, nos fundimos todos. Andrea dice, hola, ¿cómo estás? Ese esmalte que estás quitando es común, ¿verdad? Sí, era esmalte regular. Como me había sacado lo que tenía, directamente el otro día me esmalté así nomás, sin preparar la uña, sin hacer belleza de mano, sin nada. Fue como un momento en el que no quería ver mis uñas desnudas, básicamente. Y me lo puse así nomás. Y bueno, obviamente no duró nada. Empezás a lavar los platos, a hacer las cosas de la casa y se salta. En cambio, es como, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, básicamente así. Cosa que creo que nos pasa a muchas, si no digo a todas. ¿No les pasa que a veces agarran y se ponen cualquier esmalte y ya fue? Por más que saben que tienen que preparar la uña, hacer las cosas bien y demás. ¿Sabes? Los semis me destruyen las uñas, creo que volveré a los comunes. Pero Andy, o te puedo decir Andy, ¿no? ¿Qué marca estás usando? ¿Cuáles son los pasos que haces? ¿Qué marca de primer estás usando? ¿Y a qué te referís con que te destruyen las uñas? ¿Que te da alergia? ¿Que te las deja débiles? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir que están destruidas? Me voy a quedar re ciega sin la luz. A ver si puedo con algo y ponerles un poco de zoom para que vean mejor. Ahí, y yo me pongo acá. Ahí está. Ahí van a ver mejor, creo. Porque no sé si se puede, una vez ya empezado el vivo. A ver. Ah, ahí está. Ahí está. Habilita el flash. Ahí, por lo menos, no es la lámpara de siempre, pero por lo menos van a ver un poquito mejor. Avi dice, yo descarté totalmente los esmaltes regulares. A mí me gustan, debo decir que me gusta el acabado que tienen. Pero me gustan mucho así los metalizados, como el que tenía puesto. Pero obviamente ya estaba todo descarapelado. ¿Se ve ahí? Ahí se ve. Porque no quiero dejarla sin ver. Ahora con el flash se ve mucho mejor, ¿no? Pero el tema es que no me gusta hacerlos vivos con el flash porque el celular se recalienta muchísimo. Voy a tener que comprarme una lámpara nueva. Tengo ganas de conseguir un aro de luz. Vieron esos que están full de moda ahora. Pero bueno. El presupuesto. Así que cuando les aparezcan anuncios de mi canal, vean los completos, aunque sean un embole, así puedo comprarme un aro de luz. Mangueando desde el 1992. Bueno. Sigo los pasos, se me despega el esmalte. A los 2 días tengo hipotiroidismo y seguro eso influye. Sí, obviamente influye, pero ¿usas primer con ácido? ¿O qué primer usas?
Vanessa Analia Conlón dice, hola Dani, qué alegría verte, saludos. Hola Vane, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo empezaste el año? Andrea dice, los pasos que sigo son primer con ácido, base, esmalte, meliné y top. Bueno, ustedes ya saben que yo no soy muy fan de meliné, pero te diría que pruebes con quizás alguna otra marca de base y demás. ¿Y el primer qué marca es? Que decís que es primer con ácido, pero ¿qué marca? Como para tener idea. Porque también de eso puede depender. Obviamente el hecho de que tengas un desequilibrio hormonal causado por la tiroides, ya sea hipo, hiper o lo que sea, eh, afecta el tema de las uñas, por supuesto. Pero bueno, hay que tratar de encontrarle la vuelta. Lo que pasa es que ya si con primer con ácido tampoco te quedan, yo no sé qué nivel de hipotiroidismo tenés, o hiper, no me acuerdo qué habías puesto, hiper, ¿no? Hiper, sí, pusiste. Como para que, o sea, a ver, no somos médicas, somos manicuras. Como para que te pueda aguantar las uñas. Y también habría que ver qué preparación de la uña estás haciendo. Porque quizás en una de esas no terminaste, o sea, no lo sé porque lo tengo que ver, ¿me entendés? Cuando te vayas a preparar una uña, si querés, mandame una foto por Instagram. Que yo, si bien tardo en contestar, porque son muchos los mensajes que me mandan, trato de contestarlos todos. Mandame una foto de cómo te queda la uña cuando la preparás. Porque quizás en una de esas, sumado a la oleosidad y bla bla bla, lo hormonal, qué sé yo, que te pueda estar causando el desprendimiento prematuro, en una de esas también afecta la preparación de la uña, que quizás no lo estés haciendo al 100% bien, qué sé yo. Hay de todo. Puede pasar una suma de cosas y quizás corrigiendo un poquito algunas cositas lográs lográs que con hipertiroidismo y todo puedas tener las uñas al menos, no sé, una semana, aunque sea. No te digo los 15 a 21 días o 40 días como le duran algunas, por cuestión de tus hormonas, pero por ahí lográs que te duren unos días más. Habría que ver cada detalle. El ácido Sacrifine. Bueno, Sacrifine es bueno. Yo probaría cambiando la base y la marca de esmalte. Probá, qué sé yo. Comprate uno. No te digo que te compres toda una paleta de colores, ¿no? Pero probá con uno, una base distinta y demás, a ver qué pasa. Y bueno, y me mandas la foto, como decís ahí. Vanessa dice, muy bien Dani, feliz año nuevo para vos, lleno de éxitos, lo mismo para todas. Gracias, Vani, igualmente. Feliz año, Adriana. Así que bueno, habría que ver todos esos detalles, porque así como todas las uñas son distintas, cada caso es distinto, cada preparación que hacemos, por más que sintamos que la hacemos igual, nunca nada es igual. Así que bueno, habría que chequear todo eso. Bueno, ahí más o menos saqué bastante célula muerta de esas uñas. Ahora vamos con esta. Y después yo lo que suelo hacer es, una vez que limo la superficie de la uña para abrir los canales de adherencia, lo que paso a hacer es, ahí sí, a quizás repujar un poquitito más, despacito por supuesto, y ahí sí me fijo, si hay exceso de cutícula la cortamos, si no, no es necesario. ¿Por qué lo hago después de limar? Porque si yo me pongo a cortar la cutícula ahora, antes de limar la superficie de la uña, después cuando pase la lima, quizás puedo tocar un poquito la piel, el borde este de la cutícula y demás, y puedo lastimar, porque imagínense que quedó sin la protección de la cutícula y queda todo sensible. Acá parece que estoy haciendo un desastre, pero imagínense que estoy con mi mano no hábil y tratando de que ustedes lo puedan ver. Así que paciencia para esta mano, por favor.
porque es como que tengo que apoyarme para hacer palanca. A mí la mano izquierda no me funciona. Vieron que hay gente que es ambidiestra, o sea que puede usar de la misma forma la izquierda y la derecha. Bueno, a mí no me pasa. No me pasa. Tras que soy bastante torpe con la derecha, imagínense con la izquierda un desastre. Así que... Uy, esto está duro. Ahí va. A ver, de este lado, si puedo sacar este cachito. Y si no, lo dejamos ahí y después lo sacamos con... Ah, no, ahí salió. Ah, no, pero quedó un poquito acá. Si vemos que con esto no sale, después lo sacamos con el alicate. O podemos usar fresas y hacer manicuría rusa, una manicura más profunda, ¿sí? Lo vamos viendo. Acá sí voy a tener que cortar, ¿ven? Porque se levanta bastante. Pero de este lado yo creo que no. Como que de este lado no... Ah, no se ve. Perdón. Voy a sacar un poquito el zoom. Ahí. De este lado están como mejor. Y de este lado están como más largas las cutículas. Pero ¿no les pasa que les crece... De una mano les crecen más las uñas que de la otra? Bueno, también pasa con las cutículas. Como todo en el cuerpo humano. Ningún ojo es igual al otro. Ningún pecho es igual al otro. Y bla, bla, bla. Lo mismo pasa con esto. Y en mi caso, por desgracia... La que más me crece, fíjense las uñas. Están del mismo día. Miren cómo crecieron estas y cómo no crecieron estas. Entonces, claro, ¿de qué lado me crece más? Del derecho. Que con la izquierda hago desastres. Entonces, se me complica un poquito más todavía. ¿Saben que tengo ganas de hacerme unas uñas? Con un gel rosa, rosadito, ahora me voy a fijar si uso el tono, ¿cómo era? Naked, ¿cómo era? Naked Pink, o si uso el Sakura, no, el Begonia. ¿Y cuál era el Sakura? ¿El Sakura era el Polygel? No. Ah, no, acá tengo Sakura. Bueno, tengo que elegir entre estos tres, me van a ayudar después a elegir. Y tengo ganas de hacer unas uñas cuadraditas, cortitas, y ver, ¿saben que vi en Pinterest, creo, o en TikTok, no me acuerdo, que le hacen como la francesa con el papel de oro, la hoja de oro, ¿vieron? Y que queda increíblemente genial. Así que quiero probar eso. A ver qué onda. Esta ya la había hecho, ¿no? Ya la había pasado. Sí, porque no tiene nada. Me había quedado un poco en esta. Y quizás le agregue alguna cosita más o algo. La verdad, no sé todavía. Ando medio ronca de la voz. ¿Se dieron cuenta? No sé qué me pasó. Lu me pregunta si aconsejo los esmaltes Tejar o Charm. Creo que son para empezar a hacer uñas. En realidad yo no aconsejo ninguna marca ni tampoco desaconsejo. Yo les puedo decir, yo uso tal marca, me funciona tal marca, etcétera. Pero no me voy a meter en debates de... porque después empiezan que no están aprobados, que no están aprobados y demás, y yo en eso no me meto. Yo tengo esmaltes Charm, tengo esmaltes Tejar, los uso. También tengo las Varano, Cubage, Airburn, o como se diga, siempre lo digo mal, etcétera. Y no pasa nada. También tengo esmaltes regulares Maybelline y tengo esmaltes regulares de OPI, tengo de Essie o como se diga, y también tengo del chino, ¿me entienden? Yo tengo de todas las marcas. No todas las que existen, por supuesto, pero no me fijo tanto en las marcas. Me fijo en que el producto me funcione, que el tono me guste y después si dura o no dura depende de la preparación de la uña que hagas. Así que creo que con eso te contesté. O sea, yo no te voy a decir andá y compra Charm Limit, pero yo lo uso. Queda en vos después si vos decidís comprarlo o no comprarlo y probarlo. Yo siempre lo que aconsejo es que prueben los productos y que después decidan y saquen su opinión. Porque, excepto que bueno, que les pase, no sé, como a mí con Meliner, que le tengo bronca por otros motivos. Pero bueno,
Para mí Melina es como Voldemort. Feliz año, Ana. Vane dice, sí que el problema de tiroides afecta, yo tengo hipertiroidismo, uso primer sin ácido, Agrifine, pero es según el momento. Hay días que las uñas duran más que otros según el funcionamiento del organismo. Claro, seguro, por eso te digo, como es algo que ya no depende de las manicuras ni de uno mismo haciéndose las uñas, es muy complicado el tema de la aplicación de uñas y las tiroides y demás, porque es una cuestión que no podemos controlar. Podemos hacerlo mejor usando el primer más fuerte y haciendo una preparación de la uña divina y todo perfecto, pero ya es como si el organismo quiere saltarlo, lo va a saltar. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Oh, sí, dice Adriana. Abigail dice, Dani, ¿en algún momento puedes hablar de cómo sacar costos? Sí, lo vamos a hablar. Tengo armado una lista de videos que ustedes me fueron pidiendo a lo largo del 2020 de distintas cosas, de algunos de presón, otros de esculpidas, otros de estos, otros del otro. Además les cuento que voy a empezar ahora en estos días un perfeccionamiento para mí, por supuesto, o sea, para perfeccionarme yo, pero que eso también me va a ayudar a poder enseñarles mejores cosas a ustedes, porque yo sé que no soy la reina de las uñas ni que hago las mejores uñas. Entonces, bueno, así como yo sigo capacitándome y aprendiendo cosas nuevas, obviamente les digo a ustedes también, ya sea por los medios que ustedes puedan, ya sea por YouTube, por un curso online, uno presencial o lo que sea, nunca dejen de capacitarse porque en el tema de las uñas siempre hay cosas nuevas, siempre hay algo para perfeccionar y cada día que pasa nos van a salir mejor las uñas. Bueno, cuestión que lo que me preguntaba David es nada que ver, me fui por las ramas, pero después si el perfeccionamiento me gusta, el que voy a hacer, les voy a pasar el contacto también de con quién lo voy a hacer, porque, no, para que lo puedan hacer ustedes también. Bueno, sí, tengo una lista de todos los videos que me fueron pidiendo y ese de los costos también es muy pedido. Tengo la lista hecha y después lo que me falta es armar como un cronograma para decir, bueno, tal día voy a publicar tal video, tal día voy a publicar tal otro, que es algo que, digamos que el año pasado, que fue mi primer año en YouTube, yo empecé en YouTube en abril del año pasado, y fue más como, no sé, como bueno, pintó hacer videos, conocer un poco la plataforma y demás, pero me propuse, vieron que yo les preguntaba antes qué cosas se propusieron ustedes para este año. Bueno, una de las cosas que yo me propuse, que espero poder cumplirla porque soy muy vaga, es el tema de tomarme un poco más en serio el canal de YouTube. Entonces, bueno, entre eso está armar un cronograma y por supuesto cumplirlo. Vamos a ver si lo logro. Y entre esos videos está el de cómo sacar los costos. Y ese video les va a servir para cualquier marca, cualquier país, cualquier todo. Porque no tiene tanto que ver con si usas un producto u otro. Luz dice, dale, muchas gracias. Marilyn dice, Dani, una pregunta. ¿La base y el top coat de semipermanente de Cherimoya son lindas? Yo no probé la base y el top de Cherimoya. Tengo unos esmaltes y tengo los geles y el 4D, el gel plastilina, esas cosas. No lo probé, pero mucha gente lo recomienda. Entonces, yo si fuera vos y tenés ganas y te da el presupuesto, lo probaría. Hola Dani, ¿con qué base trabajas? Tengo varias, tengo desde Mag, Charm, Divina, etcétera. Una que estoy tratando de gastar ahora porque es un frasco enorme, que es Angel A, algo así se llama, ahora después se lo muestro. Pero esas las uso en mí. Tipo, si tengo que aplicarle las uñas a otra persona, estoy usando la de Coso. La de la marca que no me sale pronunciar. La de Eburn. A ver, ¿cómo se...? Erbun. Ay, no lo puedo pronunciar, ¿se dan cuenta? Pero la verdad que tampoco, o sea, yo no me guío mucho por
por nada en realidad, como que directamente agarro y digo, bueno, esta marca la pruebo, me gustó, me funciona, listo. Hola Ceci, ¿cómo estás? La marca de Eur. Ah, bueno, justo ahí me preguntabas cómo te. Ahí está, Eur. Eur, no me sale, o Gebur, no sé. Tengo que ver un video de la marca a ver cómo lo pronuncian. Sí, es buenísimo. A mí me encanta. Incluso hasta tengo esa marca Top Coat regular, o sea, a mí me encanta. Lo que pasa es que no es la más económica. Pero ojo, tampoco es tan cara. Gracias Ana, antes cuando era adolescente no lo era, por eso pregunto. Ah, ¿era malo antes? Ahora es genial. Va, no sé, a mí me encanta. La marca Femcolor también. Ah, esa no sé. Esperamos el contacto. Así, ok, gracias. Se dice Geburn. Geburn. Ahí está, Geburn. Siempre escucho que le dicen Geburn. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a decirle Geburn. Es como muy gracioso. Yo no sé si cortarme esta un poco. Sí, me parece que la voy a cortar un poquito. Está un poco larga. Y el molde se me va a enroscar. Lo que no sé si tengo es los moldes que quiero, los cuadrados. Porque de estos tengo 3 millones. Pero de los cuadraditos me parece que me quedan poquitos. Y la verdad que para las uñas cortas que voy a hacer, ponerme semejante molde, me da... Ay, 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 ay. Bueno, ahora sí. Vamos a chequear, ¿se está viendo ahí? Sí. Vamos a chequear si ahora una vez limado quedaron más células muertas y si hay algo para cortar. Ahí va. Maldito, salte, salte. ¿Por qué se pega tanto esta piel? Otra de las cosas que me propuse para este año, que no estoy cumpliendo, porque este es el primer vivo del año, es hacerme una lista de música sin copyright para poder poner música de fondo. Así cuando me callo, o sea, cuando me quedo en silencio, no queda como, bueno, acá no está pasando nada. Pero todavía no tuve tiempo. Imagínense que empecé a full el año. Sí, Dani antes era la más barata y malísima, 30 años atrás, mirá vos. Me salió 250 pesos ahora, lo compré en diciembre. ¿Qué cosa era? Ah, el Eborn. Mirá. Sí, sí. Ay, al final no me la corté. Bueno, vamos a cortarla ahora. Total, si no toco la placa de la uña. Un poquito, nada. Tampoco te dan al ras. Pues no hace falta. Ahí va. Y lo voy a... No, de este lado, que más suave. Le voy a redondear un poco las esquinitas. Y ahora le voy a tener que pasar otra vez la wipe. ¿Se dieron cuenta, no? Lo que acabo de hacer. Soy una genia. Nivel Dios. Buah. Ahí va. Bueno, ahora me voy a poner un molde. A ver, me voy a fijar si me quedan de los que quiero usar. Sin tirar nada. Porque eso los tengo en un estante re alto hoy. Ah, sí, capaz que tengo... Oh, o tengo el rollo vacío. Ah, no, sí, tengo. Porque la verdad que me da fiaca usar los otros que son encima con la línea curva. Para esto, a ver. Vamos a hacer unas uñas bien fiaca. A ver, vamos a pegar esto. Ay, Dios. Por acá.
Y acá vamos a encajar el dedito. Lo pegué mucho, no me digas que lo pegué mucho. Ahí está. Con mucho amor. Lo encajamos ahí. Ah, está retorcido esto. A ver. Si puedo enderezar esto. Ahí va mejor. Bueno, ahí estamos. Entonces lo voy a cerrar un poquito. Bien pegadito. Y ahora voy a agarrar una base. A ver, la que quiero gastar esta. Chicas, no se me gasta más. O sea, esta es la que les decía que es marca Pirulo. La tengo hace no sé un montón. O sea, no está vencida, por supuesto. Pero la tengo desde el año pasado. La usé un montón. Y no se termina de gastar. Ah, paren, antes de ponerme esto voy a enchufar la cabina. Que no se me mueva. Voy a enchufar la cabina porque si no después con la base puesta vamos a hacer lío. Espacio, espacio para mi cabina. No sé por qué está el torno en el medio de esto. A ver. Vamos a desenchufar, de hecho, el torno. Porque no lo necesito ahorita. Y cables, cables, cables. Podría desenchufar la luz también, que me falló. Maldita luz. Voy a hacer una vaquita, en serio, el otro vivo lo dije. Una vaquita para mi luz. Ay, Dios. Bueno, ahora sí. Vamos a proceder a colocar la base. Hay algunos que hacen la base bien finita, bien fin. Qué genia que soy. ¿Se dan cuenta que siempre que estoy en vivo me pasa lo mismo? No me estaba poniendo ni primer ni nada. ¿Se acuerdan el otro día que hicimos el Baby Boomer en Poligel? Y tipo cuando me saqué el molde fue como ¡piu! Voló. Voló, voló, voló por los aires. A ver, voy a agarrar un primer sin ácido. El de MD, que este sí les dejé el contacto en el video que hicimos, el swatch de los polímeros, que son excelentes y muy económicos. Muy, muy, muy económicos. Y la verdad que el primer este me funcionó re bien. Ahí va. Y el bonder también. ¿Se acuerdan que hice una mano con el primer, otra con el bonder y funcionó bárbaro? Bueno. No me sale usar el molde, uso cápsula que me sale re bien. Mira, si hay una técnica que te sale bien, perfeccionate en esa técnica y después te pones con las otras. Pero mientras tanto puedes practicar con, no sé, una mano de práctica o con tus propias manos. De última, comprate unos baratos. No te digo los más berretas, los que son cuadrados acá. Estos fíjate que son más largos acá. No son los mismos que los chinitos baratitos. Ahora sí, vamos a poner una fina capa de base. De lado a lado. Y ahora sí me acerco lo más que puedo sin tocar a la zona de cutícula. Sin tocar la piel, porque imagínense que si tocamos la piel con la base, después el gel se nos va a ir para ese lado. Ahora vamos a sacar esto del medio, que ya no lo voy a usar. Esto también lo podría sacar. Claro, ustedes no lo ven porque tengo puesto el zoom, pero en realidad me estaría molestando. Voy a precurar un poquito dentro de la cabina, por eso le bajo la potencia, que el otro día me preguntaban para qué servía bajarle la potencia, para precurar un poquito y que no nos queme la base, el gel, etcétera, lo que vayamos a usar. Bueno, les decía que como estos geles dicen Base Coat, Extended Gel, o Extended Gel, no sé cómo se dice, y Top Coat, lo que pueden hacer también es no usar base para semi y poner una capita bien recontra remil finita de los geles
curarla y sobre esa construir. O sea, la pueden usar también como coso. A ver. Este es el Sakura. Oye, abrite. Ahí está. Este se hundió la tapita. Mirá. Acá tenemos el Begonia. Y este es el Naked Pink. Que está cerrado porque tengo dos. Acá está el que está abierto. Ahí va. Bueno, ¿cuál dicen que me ponga? ¿Cuál de los tres? Hagamos así porque no se van a acordar los nombres. 1, 2, 3. ¿Cuál me pongo? Tienen 10 segundos para responder, si no elijo yo. Sakura. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más en la sala? El que tiene la tapita adentro, el primero. El Sakura. 3, 2. Este era el 1. Che, pónganse de acuerdo. Ay, no sé, ahora todos dicen distintos. Claro, el QD no necesitabas exacto porque podés usarlo así. Como te digo, pero bueno, yo tengo la costumbre de ponerle y ya fue. Bueno, estoy entre el 1 y el 2. Es que tenemos 2 para Sakura y 2 para el 2. 3 para el 2, bueno. Lo siento, las que votaron Sakura será la próxima. Vamos con el Begonia. No se me van a enojar, ¿eh? Ay, le voy a sacar esto, me tiene podrida. Ahí está. Chao. Adiós. Vete. Ahora sí, me voy a Tengo todos los dedos pegajosos de sacar el cosito ese. Ahí está. Bueno, a ver, mi pincel. Ay, me siguen quedando pegajosos, me muero. Es re incómodo. Porque tipo agarras un pincel o algo y... Ahí va. Dani, no se ve bien. ¿Qué? ¿Se ve borroso o cómo? ¿O qué pasa? Si lo ves borroso, fíjate la calidad con la que lo estás viendo en la llavecita. Llavecita no, en la arandelita esa que aparece. A ver, las demás que están conectadas respondan si lo ven borroso también. Se ve súper bien, dice Ana. Bueno, entonces fíjate, Vero, fíjate si se te bajó la calidad por algún motivo. A ver, vamos a usar un pincel. Voy a cambiar. Siempre uso mi pincel lengua de gato. Bueno, este también es medio lengua de gato. Pero es más chiquito. Vamos a probar. Vamos a probar con este. Que nunca le doy oportunidad. Vamos a ver si puedo... Yo siempre lo voy haciendo de a poquito, ¿no? Vamos a ver si puedo... A ver, me voy a atrever. Dedito para abajo. Se ve, ¿no? Sí. Voy a tratar de depositar la perla como en el medio, pero tirando hacia el área de cutícula. Y sin despegar el pincel del producto, lo voy moviendo de lado a lado y lo voy acercando hacia las zonas de la piel, de la cutícula, digamos, en realidad, pero sin tocar. De última, en la próxima les pongo zoom, si no ven tan de cerca. Lo voy acercando, pero con el dedo hacia abajo, cosa de que la gravedad sea mi amiga y no se me vaya por arriba el producto. No levanto el pincel del producto, lo levanto a penitas, ¿sí? Para moverlo, para ir jugando con el gel, para ir llevándolo de este hilito que no se termina de despegar. No lo termino de despegar, ¿bien?
Y lo voy moviendo. Y ahora, cuando más o menos me queda poquito espacio entre mi piel y el producto, empiezo a bajarlo. Lo bajo, lo bajo, lo bajo hasta la línea del número 2. Entonces lo voy a tener que ir bajando hasta esa línea. Arrastro el producto, lo voy jugando, voy moviendo. No voy a girar porque si no, no veo. Creo que se ve ahí. Sí. Ahí va. Lo voy bajando. De lado a lado, lo extiendo hasta donde, digamos, hasta el lateral. Si me paso un poco, me sobra, me queda un hilo, se cae como acá, lo podemos levantar, acomodar, ¿sí? Y eso lo podemos retirar. Ahí ven que me quedó ancho, ¿sí? Pero después le voy a poner la curva C, ¿sí? Así que no se me preocupen ahora. Si ven que se me pasa la piel, puedo retirar con el palito de naranjo, con el, ¿cómo se llama esto? Con un palito de naranjo, con el repujador de cutícula, con lo que tengan ganas, ¿sí? Lo pueden retirar. O, como hice yo a lo bestia, con el dedo. Y una vez que más o menos está como queremos, damos vuelta el dedito para que esto se concentre en el medio, nos forme un peraltito chiquitito porque es una uña cortita. No necesitamos que sea una bola de producto, ¿sí? La idea de estas uñas, o por lo menos mi idea de lo que yo me quiero hacer, es que queden bastante naturales dentro de lo posible, más allá de que van a ser esculpidas y demás. Y ahora sí, una vez que lo doy vuelta, lo llevo a cabina un cachitito. Si veo que me quema, tiro para atrás y desde acá sigo curándolo bien. No hace falta que nos prendamos fuego o lo demás. Dani, ¿se puede hacer en gel, en cápsula? A mí no me sale. Yo te soy honesta. Lo probé varias veces y no me queda. No logro que me quede. Bueno, lo probé 3-4 veces, ¿no? Tampoco es que lo probé 1.000.000 de veces, pero... Ahí le subí la potencia porque ya lo precuré, ahora lo puse en 48. Y ahora sí lo voy a dejar un minutito. ¿Bien? Ah, no, mentira. Antes de eso... ¿Ya está medio curado esto? Sí. Antes de eso a mí me gusta... O sea, le hago los 30 segundos con potencia baja, que en el caso de ustedes puede ser desde afuera o puede ser a la potencia que tengan, no se preocupen tanto por eso. Y ahora me gusta marcarle un poco la curva C, ¿sí? Un poco. Bueno, ahí se me zafó. Pero dentro de lo posible. ¿Bien? Ahora sí. Podemos chequear. Si ven que la punta les quedó muy flaquita, muy delgada, tenemos la opción de, ahora que está un poquito curado, ponerle más cantidad o curar bien esta capa y después ponerle más. Le voy a poner ahora porque ya fue. Una perlita chiquitita. Y la voy a poner directamente en la punta y con el mismo estilo de movimiento, porque recuerden que después va a haber que limar. Siempre, siempre, siempre hay que limar. Y va a haber que limar para darle forma, cuadratura y demás. Y me quiero quedar tranquila de que no me voy a llevar absolutamente todo el producto. Así que ahí va. Esto no hace falta que llegue hasta cutícula. Es simplemente para quedarme tranquila de que la punta que le estoy haciendo, la extensión que le estoy haciendo va a ser suficiente. Y no se me va a romper esta uña. Este movimiento que yo estoy haciendo acá, lo hago sin desprender el pincel del producto, ¿bien? Trato de limpiar un poquito el lateral, pero tampoco me preocupo tanto porque ahora cuando yo... Ahora lo doy vuelta un poquito para que concentre en el medio. Cuando yo lime,
Esos bordes que quedan súper finitos porque quedó un poquito manchado el producto, se van enseguida. El gel se lima súper, súper rápido. Hola Yadira, Berti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te está quedando muy bonito, gracias. Sandra dice, hola Dani, se te ve muy bien, gracias. Genial, gracias por avisarme, porque claro, cuando alguna de ustedes me pone que se ve borroso, ahora sí lo voy a llevar un minuto a que se seque completamente. Cuando alguna de ustedes me manda que nada, que no se ve bien, yo me pongo mal porque digo, ay, es mi internet y no, como que no puedo hacer nada. Pero cuando las demás dicen que, bueno, que no, que ellas, que ustedes sí lo ven bien, digo, bueno, por lo menos no es algo que sea mi responsabilidad, por así decirlo. Bueno, volviendo a lo de las cápsulas con el gel, no sé, a mí no me queda. Sí logré que me queden con poligel, pero con gel no, no sé, no me queda. Se me mueve, se me chorrea todo si lo pongo todo completo. Y si voy haciendo por capas, queda como súper rígido la parte, digamos, de la superficie de la uña y el pedacito que donde está fresco que voy a unirlo con mi uña natural, como que no termina de encajar. No sé, no le logro encontrar la vuelta. Bueno, ahora yo ya saqué esto, ¿sí? Ven que es súper cortita porque esto se va a ir. Yo quería algo así, algo cómodo. Y después le voy a hacer algún francés y demás. Ahora, yo acabo de sacar el molde y es un color que no es clear. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner el dedo al revés, unos 30 segunditos, para que yo me asegure que el producto se cure bien en la parte de abajo, o sea, la parte que estaba contra el molde. Yo con eso me quedo tranquila de que está completamente endurecido y que lo voy a poder limar correctamente. ¿Tienen alguna duda de lo que estoy haciendo o de alguna otra cosa que me quieran consultar? Así mientras yo voy poniéndolo en la cabina, las voy leyendo y mientras voy haciendo y las voy leyendo les contesto, etcétera, etcétera. Bueno, ahora despego un poquito así, ¿sí? Si se me movió un poquito, si se me fue un poquito la piel, etcétera. Despego así un poquito. Y lo que voy a pasar a hacer es a sacarle la capa pegajosa con una gasita con alcohol que tiene la uña, que deja el producto, ¿sí? Que lo mismo pasa con la base, cuando a veces me mandan mensajes preguntándome por qué no se me seca la base, en realidad la base se secó, pero está pegajosa y es normal eso, está bien, porque sirve para adherir otro producto encima. Pero ¿qué pasa? Para limar, sí se la tengo que sacar, para limar el gel. Entonces, ahora voy a correr esto de acá, voy a tapar esto un poquito y voy a darle cuadratura a esta uña, que ya le saqué la capa de inhibición. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es darle la cuadratura, voy a limar esto que sobra en el lateral. Ven que está, que le sobra un montón acá. Van a ver que se pone como opaco blanquecino, pero después cuando retiramos el polvillo y demás, todo esto que sobra, se ve del color del gel, por supuesto. Ahí voy limando este faldón que me quedó súper para abajo. Este quedó un poco mejor. Y ven lo que les decía, que esto que les sobra acá, se ve ahí, a ver, ahí. Esto que sobra acá, miren. En 2 segundos, 2 limaditas y se va, ¿ven? Ven que yo usé la curva para que me quede la uña con un poco de curvatura. Si yo hubiese querido que me quede más marcada la curvatura, primero que la uña tendría que ser un poco más larga porque esta es bastante cortita. Y después, además de usar la pinza de curva C, lo que hubiese hecho sería cortar un poco el molde. Como la verdad eso no me estaba interesando ahora mismo, lo único que yo quería lograr era
que me quede cuadradita y con un poquito de curvatura para darle una onda un poco más natural. Directamente no me detuve a cortar el molde. Ahora bien, tenemos que darle cuadratura. O sea, como es recta, la parte del borde libre de la uña no puede ser más ancha que el punto más ancho de nuestra uña. Entonces tenemos que limar, si es cuadrada, con la lima esta recta, ¿sí? Recta, así. Bueno, ahora que ya les mostré, me voy a correr un poquito para hacerlo, porque en esa posición no puedo. Creo que igual lo ven. Ahí va, ahí le estoy dando cuadratura. Ahora me puedo encargar, si quiero, de la punta, que ahí está bastante cuadrada. Acá el faldón me quedó bastante bajo todavía, así que lo voy a subir un poquito más para que me quede más prolijo todavía, más recto. Este también quedó bastante para abajo. Y a mí las uñas tipo perico no me gustan. No sé a ustedes, sobre gustos no hay nada escrito, pero no, a mí no me gusta cómo me quedan. O sea, las uñas tipo perico son las que van hacia abajo, ¿no? Bueno, ahora que ya más o menos le di formita, ¿sí? Que igualmente después lo podemos perfeccionar un poquito más, voy a pasar a sellar el área de cutícula, que eso lo podemos hacer con la parte más suavecita de la lima, ¿sí? Para no lastimar y demás. Y yo siempre aconsejo usar esta parte de la lima, más que nada por una cuestión de que para eso tiene esa forma, ¿no? Y es muy importante, por más que vean que salga sin pozos y demás, es muy importante limar toda la superficie para que realmente quede perfectita. Ahí sello muy bien el área de cutícula, porque también sellar muy bien el área de cutícula nos va a evitar posibles desprendimientos prematuros. Si yo dejo producto tocando la piel o se forma el famoso escalón entre el producto y la uña natural cuando empieza a crecer la uña, eso se va a terminar enganchando con el pelo de la clienta o con el pelo de ustedes mismas, con hilos, con la ropa, con las cosas y demás. ¿Y eso qué va a pasar? Va a pasar que se le va a terminar arrancando la uña. Y en el peor de los casos no se arranca la uña, pero ¿qué sucede? Empieza a entrar por debajo agua, humedad, microbios, tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor que podemos hacer es dedicarle el tiempo que corresponde al limado, ¿sí? Es muy importante que quede súper bien sellada el área de cutícula. Y después, bueno, para limar la superficie, yo ya les expliqué un montón de veces la regla de 3, digamos, que hago, que divido imaginariamente en 3 la uña y es como que esta parte la limo bastante derechita, la del medio, y después los lados los limo como curvos, o sea, hago este movimiento para que continúe con la forma curvita que queremos lograr en la uña, ¿ven? Ven que ahí no se ven pozos, no se ve nada. La cutícula creo que está bien sellada, todavía no la revisé. Y me aseguro que no me queden pozos. Otra cuestión, ¿vieron lo que les decía antes de que no levanten el pincel? ¿Ven? Si yo paso la lima y acá sigue brilloso, ¿se ve ahí? Sigue brillosito, quiere decir que ahí no está llegando la lima, entonces que ahí hay un pocito. Así que tenemos que pasar la lima hasta lograr que se desvanezca ese pocito. Si vemos que nos quedó todavía muy ancho, podemos cuadrar un poquito más. Podemos torcer un poquito la lima hacia adentro de la punta, si queremos que nos quede más tipo coffin. Y bueno, con la lima podemos ir jugando. Cuanto más le des con la lima hacia un lado,
más lo vas a llevar hacia hacia esa forma, ¿se entiende? Por algo son uñas esculpidas, esculturales. Con la lima hacemos la magia de terminar de darle forma, ¿sí? Yo no sé si esto quedó... A ver, siento que de este lado quedó más puntiagudo. Pasa que no estoy acostumbrada, yo siempre me hago el cuadradas, pero con punta de acá, los bordes redondeados. Nunca uso así en punta porque después me molesta. Después voy a ver si las acomodo un poco. Retiramos todo el bendito polvillo. Y ahora vamos a pasarle un bloque pulidor o la lima sponge, la lima buffer, como les guste llamarla. Uy, tiré el pincel, estaba abierto. Bueno, pero no se le pegó nada. Ahora con esta lima yo la paso así, haciendo circulitos. Y con esto quito los rayones que pude haber hecho con la otra lima. Digamos, cuanto más suavecita es la lima, más pule y más quita los rayones y demás. Un beso, Vanessa, perdón, recién lo veo. Cariño, Vanessa, te quedó re bien, dice Ana. Gracias. Vamos a ver después cómo queda, si logro hacer lo que les dije del francés. Con el papel de oro, siento que va a quedar súper espectacular. Bueno, ahí creo que le saqué bastante. Ahora sí, vamos a... Ojo con la lima spongy, que también pueden hacer pozos, ¿eh? Miren, así quedó de costado. Ven lo que les decía, que quedó bastante con aspecto natural, que es lo que yo buscaba, porque realmente yo no me acomodo con uñas muy largas. No sé usarlas. No puedo. Así que dije, bueno, voy a empezar así. A ver si logro que a medida que van creciendo me voy acostumbrando, ¿no? A un número más y demás. Pero bueno, la idea es otro objetivo para este año, bancarme aunque sea este tamaño. Porque siempre me las hago más largas. Esto es re mínimo, es nada. A ver. Chequeamos bien todos los bordes. Ven que el área de cutícula quedó bien sellada. No tengo producto, no sé si se ve. Quedó como súper natural. No tengo producto en la piel ni nada. Eso me va a ayudar a que la aplicación me dure mucho más. Ahora, voy a agarrar el top mate y el top común. Primero voy a pasar a mate esta, ¿no? Ojo cuando ven que tiene burbujas, porque después queda todo marcado. Si ven que tiene burbujas, pásenle así, o sea, esmalten, ¿me entienden? Le pasan así la brocha hasta que se vaya la burbujita. Y si ven que queda demasiada burbuja, puede ser que el frasquito, o sea, que el producto esté contaminado. Así que ojo con eso. Bueno, la voy a llevar a la cabina para que me quede mate. Y ahora vamos a ver si me sale lo que quiero hacer. Ay, me duele el coso. Recién me tiré alcohol, ¿viste? ¿Vieron cuando terminé de limar? Y me dolió un poquito el coso, el bordecito del dedo.
Se ve que me debo haber pasado la lima muy fuerte. Y ahora cuando lo metí acá me quemó un poquito. Ahí está. Bueno, ahí la tenemos en mate. ¿Bien? Ahora vamos a buscar el papel de oro. Papelito, papelito. Ay, no me digas, que lo dejé afuera el otro día. Ay. Bueno, igual tengo también paquetitos sueltos, pero... ¿Por qué soy tan desvolada? No importa, acá tengo más, pero quería el paquete grande. ¿Para qué me lo compré? A ver. Me está dando un calorcito. Ay, no quiero hacer lío. La cuestión acá es que lo que hacían era con un liner y top coat o gel de construcción, en realidad no sé qué usaban porque era un video que no explicaba nada. Así que voy a mojar el liner en el top coat. Y vamos a ver si puedo hacer... Se ve ahí, ¿no? Sí. Si puedo hacer una francesa. Ay, por favor, menos pulso. Ahí. Y... A ver, ahí viene una gota grande, así que vamos a dejarla en la punta. Y vamos a marcar acá. Bueno, ahí creo que está marcada la francesa. Vamos a marcarla por completo con el top común. Como para ver la diferencia, ¿ven? Más o menos ahí está marcada. Saben que no soy muy buena yo con el liner. Y ahora la onda es con el papelito este de oro. Ir poniendo cachitos. Que tendría que agarrar la pincita, ¿no? A ver. Ay, me tiembla la mano, tengo miedo de hacer lío. No, se me quedó pegado acá porque lo puse en el gel, que boludo. Ah, con una pincita de pilar chiquitita, mejor. Sí, mejor. Voy a ir sacando así cachitos. Ay, por favor, esto no puede ser tan complicado. Pero esto me tiene que quedar bien en el borde. Siento que esto va a quedar espectacular, pero con mucha paciencia. A ver, esto tiene forma curvita. Capaz que me sirve para acá. Si lo acerco ahí... Vamos a cortar ahí. Ay, me estoy quedando sin respirar para que me quede bien esto. Y me estoy quedando ciega también. Porque estoy focalizando la vista. Ahí, acá me queda como en la punta. Ay, no lo puedo encajar. Les juro que estoy sufriendo, ¿eh? Ay, te funciona bien la base y el top de Charlie Mate. Estoy buscando comprar esmaltes más económicos y esos. A mí me funciona bien.
Dani, quiero ser tu alumno, dice Ana. Gracias, Ana. ¿Cuánto cobrarías un set con esto? Y la verdad que esto está haciendo un trabajo bastante importante. Así que no sé, tendría que analizarlo, pero supongo que 1000 y pico de esculpidas, aunque son cortitas, capaz que 800, 900. Y como acá no va a llevar esmalte semi, sino que va a ser más bien el aplicado de esto, sí, capaz que lo cobraría como si fuera esculpidas más semi, aunque el laburo te la regalo. Te la regalo. Yo no sé, ahora que pienso, si no lo habrán hecho capaz con... Como, claro, donde no tiene el top, o sea, donde está el top mate, no se va a adherir, ¿no? Entonces capaz que le mandaron el papel así con el dedo y yo como una boluda estoy pedacito por pedacito y capaz después de curar levantan y se corta, ¿no? Vamos a probar. Y si no, bueno, la cagué un poquito. Y si no, no sé. Ya me estoy poniendo nerviosa con esto. Ahí vamos a cubrir acá, que quede bien pegadito. Ven que claro, acá yo no sé cómo voy a cortar esto. Encima me está empezando a temblar la mano, ¿vieron? Cuando están muy duras con poniendo esto. Ah, la puntita esa me falta. A ver, un cachito ahí. Ay, no, lo corrí peor. Ahí, no. Quédate pegado ahí. Ay, qué manera de cagarla. Bueno, más o menos, ¿sí? Vamos a ver si cuando yo saco esto de curar, no me queda ahí pegado. No debería, ¿no? Porque si es el top mate... Ahí va. Bueno. Ay, Dios mío. Vamos a llevar esto a la cabina a ver qué sucede. Tengo mucho miedo. Yo lo haría con foil, me lo trabajo. Sí, lo pensé, ¿eh? Lo pensé, pero ¿sabes qué pasa? Mi pegamento para foil es una caca. Quizás con gel paint, que vieron que si lo curás poquito, se adhiere el foil. Eso también habría que probar. Capaz que así era más fácil, pero no. Pues yo me acuerdo que en el video lo hacían con este papelito. Entonces tiene que ser que, digamos, se tiene que poder. Lo que pasa es que sí. Sí, me pongo nerviosa porque me está doliendo el brazo. Ay, Dios. Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Pónganle like las que están en vivo. Pónganle like al video. Bueno, a ver. Esto en teoría se pegó. ¿Se pegó o no se pegó esto? ¿Qué estoy haciendo? Esto está muy complicado, gente. O sea, quedó espectacular la parte que quedó. Pero no quedó para nada prolijo. Pero bueno, capaz porque yo soy medio bruta. La idea está. La otra, lo que se podría hacer es esmaltar con un rosita así muy natural para cubrir estos pedacitos, pero es como que ya pierde un poco la gracia. Podríamos probar. Si yo esmalto haciéndole esta línea, o sea, lo tapo y ahí queda más prolijo, pero la verdad que medio paja, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Bueno, ahora lo que habría que hacer... a ver, si yo le paso esto... No, ni bola.
Lo que podría hacer es con la lima, capaz, en una de esas. Pasarle ahí. Para sacar esto. Los restitos que se me pasaron. No, la estoy recagando, miren. No, la recagué. Bueno, no importa. ¿Saben lo que voy a hacer? En esta parte le voy a agregar unos cristalitos y ya fue. Por lo pronto, vamos a encapsular esto con top coat común. Para que me quede protegido y no se me salga más. Y después veo que le agrego así de decoración. Pero la idea en sí está buena. Lo que pasa es que habría que encontrar una forma de que sea más prolijito. Porque es medio una bestia lo que estoy haciendo. Ahí va, ¿ven cómo quedó? Ahí. De este lado le cagué un poquito, de este lado quedó mejor. Lo voy a poner en la cabina 30 segundos para que quede protegido. Sí, podría hacer la línea con negro también. Una contractura después de hacer esa frasecita así, tal cual. Ahí está. Bueno, ahora sí, quedó protegido el coso este, el papelito este de oro divino hermoso. Más o menos la punta quedó así. O sea, no quedó gruesa, no quedó muy finita, la uña no se mueve. Está todo en condiciones. Lo que me molesta es que no haya quedado tan prolijo como la del video, pero bueno, era una rusa. Y ya sabemos que las rusas son épicas para las uñas. Pero bueno, yo les paso la idea, les tiro la idea. Ahora, lo que yo tengo también son varios de estos papel de oro. Bueno, no se ve porque está el zoom. Tengo varios de estos de colores. Yo creo que de colores debe quedar muy bueno también. Bueno, nada. Gracias por haber llegado hasta aquí. Estuvo copado cómo quedó finalmente. Fíjense que está muy bueno. Imagínense hacerlo más prolijo, ¿no? O sea, que la francesa esté... Bueno, podría probar hacer la línea en negro antes de irme. A ver. Vamos. Para no dejarlas con las ganitas. Arre. Esto va a salir muy mal. A ver. ¡Ay, se me mueve! Bueno, la podemos hacer en blanco o en negro, depende del gusto de cada quien. Y ahí quedó bastante más prolija. Imagínense que la hacen ustedes con mucho más pulso que yo. Sí, la verdad que quedó mucho mejor, ¿no? Pero capaz que en blanco, ¿no? O así en negro está bueno. No sé, díganme qué opinan. Y yo igual así todo le agregaría unos cristalitos. Porque bueno, porque fan de los cristales. Ahora lo voy a curar y les muestro, pero igual me voy despidiendo. Porque el resto de las uñas me las hago sin tener que apuntar a la cámara. Las rusas tienen una habilidad innata para las uñas. Sí, ¿viste? Es terrible. O ya lo leí esto y respondí lo mismo, ¿no? Alto déjà vu. Queda bueno, me gusta. Ahora me lo voy a hacer en el resto de las uñas. Pero tranqui, sin tener que enfocar en la cámara que... aunque parezca fácil, no es fácil. O sea, por más que tenga un coso para ponerlo acá arriba y demás, hay que acostumbrarse a encajarlo acá arriba.
Les recontra remil agradezco todo el apoyo que me están dando, que me dieron todo el año pasado y que me siguen dando. Espero que cada día crezcamos y seamos más. Y muchas gracias a todas por sus lindos mensajes y todo. Después cuando te las hagas, todas subilo a Insta. Sí, creo que va a quedar re lindo el set, ¿no? Sí, quedó bueno, me gusta, me gusta. Está muy lindo. Aparte, fíjense que es recontra cortito. Así que estas sí me las voy a bancar porque es como lo mismo que ponele. No sé, es como casi un cachito más de lo que tengo ahora naturalmente. Así que esas sí me las voy a bancar. Al fin, creo que voy a poder aguantar unas esculpiditas. En fin, bueno, muchas gracias. Voy a correr esto. Así yo continúo. No se olviden de ponerle me gusta al video y si pueden compartir el enlace porque en un ratito ya va a estar disponible de vuelta el video en mi canal y así otras personas que quizás también les interese esto de las uñas, quiera divertirse un ratito. Un besito a todas y las quiero un montón. Gracias.